Temporada 1. Genética y cáncer ginecológico. Información que transforma decisiones. Con Diego Detto, ginecólogo-oncólogo. Bienvenidos a la primera temporada de Origen. Si llegaste hasta acá, seguro sabés que la genética tiene algo para contar y ese algo hoy se relaciona con algo que nos toca de cerca a muchas familias, el cáncer ginecológico. En esta temporada vamos a contestar preguntas como ¿el cáncer se hereda? ¿Quién necesita hacer un estudio genético? ¿Qué impacto tiene tener una mutación? ¿Qué hago con esa información? Y para recorrer este camino no podría tener mejor copiloto. Me acompaña Diego Detto. Diego es médico ginecólogo. Él hizo la subespecialidad en ginecología oncológica y trabajamos juntos en el Hospital Italiano hace muchos años, desde que llegó de Rosario. Diego es uno de esos médicos que combinan la precisión de un gran cirujano con la calidez de una persona que necesitamos tener cerca cuando hay un diagnóstico difícil. Y nos va a aportar algo importantísimo, que es la visión del especialista, del que diagnostica, el que trata, el que opera y el que ayuda a las pacientes a tomar decisiones difíciles. Juntos vamos a tratar de que al finalizar este capítulo tengas más herramientas para entender tu historia familiar, para hacerte las preguntas correctas y para tomar decisiones informadas sobre tu salud. Temporada 1, episodio 1. ¿El cáncer se hereda? Con Diego Detto, ginecólogo-oncólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hoy arrancamos la primera temporada de Origen y en este episodio vamos a hablar de una pregunta que surge muchísimo en el consultorio. ¿El cáncer se hereda? Para eso lo vamos a hablar junto a Diego Detto. Hola, Diego. Hola, Ceci, ¿cómo andás? Voy a decirte Ceci durante todo el episodio porque sos una amiga y no me sale decirte Cecilia. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación a tu primer episodio de este programa, que me parece que va a ser un éxito. Te conozco hace muchos años, sos un excelente profesional y me parece que esto es una excelente idea que estás teniendo para que la gente que está transitando a lo mejor por tomar una iniciativa o está relacionada a algo sobre genética, nos escuche y quizás ayudemos a que esas decisiones sean más fáciles de tomar y que sean más amigables para todas las pacientes. Bueno, gracias a vos. Diego, vos ves pacientes con cáncer ginecológico todos los días en tu consultorio. Cuando el paciente te pregunta si el cáncer se hereda, ¿vos qué le decís? Bueno, sí, es una pregunta que nos las hacen todos los días en el consultorio. Los cánceres, lo que habitualmente le decimos a las pacientes es que sí, que existen cánceres que se heredan, pero bueno, básicamente lo ideal es explicarle desde un inicio que los cánceres se pueden generar por diferentes factores. Hay algunos cánceres que se heredan, o sea, que vienen dentro de los genes, que se pasan de familias, de una familia a otra. De generación en generación. Exacto, de generación en generación. Y otros tumores, que siempre hablamos de los casos más simples, como el cáncer de pulmón habitualmente, que hay factores que predisponen a esa paciente o a ese paciente a generarse el cáncer, que es, por ejemplo, el tabaco. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿los cánceres se heredan? Sí, hay un porcentaje que se hereda, pero no todos los tumores se heredan. Y no todos los tumores nacen de una alteración genética. Esa sería mi respuesta fácil para esa pregunta, y salir rápidamente de esa pregunta y tratar de pasar a otra pregunta cuando nos preguntan en el consultorio. Si uno es un poquito más específico en este tema, lo que podemos decir es que en realidad siempre en las células tumorales va a haber alteraciones genéticas. El tema es que la mayoría de esas alteraciones se fueron acumulando durante la vida y están solo en ese tejido, en ese órgano. Nosotros en genética médica lo que intentamos ver en qué pacientes, además de eso, puede haber una predisposición genética, que eso es sí desde el nacimiento y está en todas las células, que de algún modo, justamente, valga la redundancia, predispone, hace más posible la aparición de ese tumor. Exacto, y eso es muy diferente y dicho en otras palabras, sería lo que habitualmente las pacientes cuando googlean esto es cuando ven que hay una mutación que es hereditaria o una mutación que es adquirida. Claro, el tema sería así. O sea, nosotros tenemos en el cuerpo un montón de genes que protegen contra el desarrollo de tumores. Esos se llaman mecanismos supresores de tumores. Cuando alguno de esos, desde el nacimiento, funciona mal, funciona parcialmente, no es que funciona del todo mal, es más probable la aparición de un tumor. No sé si se entiende.
Sí, se entiende. Creo que lo que me parece que sería ideal que lo expliques vos es, o sea, que en la célula constantemente se van replicando proteínas y es ahí en donde vos me decís que se puede generar el error que se genera un cáncer. Claro, son mutaciones que se acumulan. Pasa que el cuerpo tiene un montón de mecanismos para frenar esos errores y volver a enderezar la célula. Cuando hay una predisposición, no, te la hago más fácil. ¿Viste cuando aprendiste a manejar? Okay. Bueno, hay algo que se llama en genética la teoría del doble hit o doble golpe. Es decir, ese mecanismo supresor de tumor tiene 2 copias cada gen y tienen que funcionar las 2 mal para que ese mecanismo, digamos, deje de existir. Cuando uno tiene una predisposición, nace con una copia que ya no funciona y tiene que fallar la otra para desarrollar. Por eso se dice que uno tiene mayor umbral de aparición. Por ejemplo, te decía, cuando aprendiste a manejar, vos tenías tu acelerador y tu freno, pero el profe, el instructor, tenía un freno más. Entonces, si vos te fallaba el reflejo y no frenabas, él frenaba y no había choque. O sea, hay como dos líneas de defensa antes de que se genere el error. Exacto, y para generar un tumor tienen que fallar las 2. Ahora, si yo desde el nacimiento hay uno que ya no me funciona, eso hace claro que es más probable que me aparezca un tumor o un tumor más raro o a una edad que no es esperable. Bien, ahí se entiende perfectamente. Me parece... Es como si el camino al tumor fuera más corto y el umbral fuera más bajo. Muy buen ejemplo, me parece que diste ahí, Ceci. Generalmente cuando tenemos esta pregunta que vos me decías que las pacientes te preguntan si el cáncer se hereda y otra de las preguntas que siempre me dicen es ¿qué porcentaje real? O sea, ¿son todos los tumores tienen el mismo porcentaje de herencia familiar? O sea, no. ¿son todos dentro de los grandes tumores de los diferentes órganos, los porcentajes son los mismos de que se heredan? Hay tumores, como vos mencionabas, que son claramente de impacto externo, de un factor externo. El más claro es el pulmón, ¿no? Con el cigarrillo, pero hay otros, el HPV para el cáncer de cuello. Ahora, hay tumores donde hoy se conoce un componente hereditario claro. Así todo, dentro de todo el porcentaje, del total de ese tipo de tumores, el porcentaje hereditario suele ser de un 5 o un 10%. O sea, aunque, por ejemplo, una paciente que nunca ha fumado en su vida puede tener un cáncer de pulmón y ese porcentaje a lo mejor está relacionado a un tumor que se hereda. A un síndrome hereditario. Okay. Justo el pulmón no es un tumor de alto componente hereditario, pero sí los que tratas vos. El cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, que es justamente de lo que estamos hablando en este episodio. Hoy se les conoce un componente hereditario en un 5 a 10% de los casos. El ovario es uno de los que más componente hereditario tiene. Ahora, parece un número chico, pero para el que lo tiene es muy importante cómo cambia el abordaje de ese paciente. Excelente, Ceci. Ahora yo te pregunto a vos, ¿no? Vos, tener esta información en un paciente que viene a tu consultorio, ¿cómo te cambia el abordaje? ¿Cómo te cambia algo? ¿Saber su información genética? Y sí. Hoy en día, todos sabemos que toda la tecnología avanza rápidamente y con la tecnología se vienen muchos avances relacionados a la medicina y creo que en los últimos años esto fue también una explosión de conocimiento relacionado a esto de los tumores que se heredan, de las mutaciones que genera cada tumor y de todas las herramientas que nos están ofreciendo este tipo de estudios. Y hoy en día a mí me impacta mucho en el tratamiento de las pacientes, principalmente. Me impacta mucho en toda la información que yo le tengo que brindar a la paciente para su familia. O sea, si una paciente tiene una mutación específica, tengo que darle toda la información de que toda su descendencia puede llegar a tener la misma mutación, entonces hay que estudiarla. Los seguimientos son muy diferentes. Las pacientes que tienen un tumor, que tiene una herencia genética, tienen un seguimiento completamente diferente. Y como vos bien decías, dentro de las alteraciones genéticas hay síndromes, es decir, esto quiere decir que una paciente misma tiene la posibilidad de tener más de un tumor a lo largo de su vida. Entonces, imagínense que si nosotros tenemos esa información y la paciente debuta con un tumor, pero sabemos que a lo largo de su vida pueden tener más tumores, obviamente que ese cuidado de esa paciente va a ser mucho más cauteloso, mucho más preciso para que podamos prevenirle las próximas enfermedades que pueda tener. Así que me impacta por todos lados.
Bueno, perfecto. Eso vamos a hablar en próximos episodios, o sea, cómo también puede haber un espectro de órganos que yo tengo que cuidar o cómo puede influir en otros aspectos más allá de la consulta actual que están haciendo con vos, con un diagnóstico o, por ejemplo, una mujer que su madre tuvo un diagnóstico. O sea, Exacto. Es una herramienta que a vos te sirve mucho. Totalmente. Y te cambia el abordaje. Totalmente me sirve. Pues, bueno, después lo vamos a profundizar más, pero hoy en día lo que más impacta, yo creo que va a ser en el tratamiento. En el tratamiento hoy en día, tener esa información genética cambia muchísimo. Sí, a lo mejor en ese momento uno también dice, bueno, depende cuándo, ¿no? En este momento es fundamental para el tratamiento, pero en paralelo puede dar otra información o a tu familia o a futuro para esa paciente. Totalmente de acuerdo. Después también vamos a tener que hablar cómo es el camino de todo esto. O sea, siempre hablamos entre nosotros que hay pacientes que van directamente a una consulta genética y hay pacientes que vienen directamente a una consulta con el ginecólogo, con el cirujano, con el oncólogo, etcétera. Y ahí esa comunicación que tenemos que tener entre nosotros, entre el médico tratante y el genetista es muy importante. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo puedo pedir un panel genético, pero no sé de genética. Es decir, que la paciente definitivamente tiene que hacer una consulta con el genetista porque tiene la apertura, la amplitud de conocimiento de no solamente estudiar lo que le está pasando en ese momento a la paciente, sino ver todo el abanico de posibilidades que puede estar detrás de la patología que está viviendo la paciente. Claro, bueno, fundamental el trabajo interdisciplinario. Nosotros tenemos la suerte de tener este trabajo en el hospital, porque además cada consulta tiene un alcance, ¿no? Un alcance en tiempos y en objetivos y en no distraer la atención del objetivo principal de esa consulta. Para cerrar este episodio me quedo con una frase: el cáncer hereditario no es una condena, es información. Tener esa información puede cambiar el rumbo de la historia. Y en el próximo capítulo vamos a hablar del estudio genético en sí. Gracias, Diego, por acompañarme. Muchas gracias por invitarme, Ceci. Esto es Origen, tu genética, tus decisiones.